Vale, pues ahora sí ya comenzamos. Como siempre, muchas gracias a todos por asistir a este nuevo webinar de hoy, ¿vale? Mi nombre es José María Francés, formo parte del soporte técnico de Fronius España. Y bueno, pues como decía, gracias a todos por asistir, sobre todo, bueno, pues en esta situación que estamos viviendo, que ya sabemos que es difícil, que bueno, que poco a poco vamos saliendo de ella. Espero que todos estéis bien, lo mejor posible, familia, etcétera. Y bueno, pues siempre se agradece que en este tipo de circunstancias, pues que la gente nos siga apoyando y nos siga dando visibilidad con este tipo de webinars. Entonces, sin más, comenzamos, ¿vale? Como decía, el webinar de hoy se trata sobre, pues bueno, conocer un poco las diferencias, la tecnología que utiliza Fronius para sus ventiladores, para sus inversores sobre la ventilación activa, ¿vale? En comparación con otro tipo de tecnología de otros fabricantes que sería sin ventilación, ¿vale? Y nada, pues comenzamos, ¿vale? Este webinar de hoy quiero ir un poquito más rápido de lo habitual, ¿vale? Voy a ir directamente al tema principal, que quiero que sea un poquito más ágil de lo que es habitualmente y darle un poquito más de rapidez. Entonces, nada, pues directamente pues nos preguntamos que por qué la ventilación activa es la mejor tecnología para electrónica de potencia, ¿vale? Pues lo primero que quería comentaros es que, como muchos ya sabréis y conoceréis, pues Fronius utiliza esta tecnología, este concepto de ventilación activa, como vemos en imagen a través de ese símbolo, ¿vale? Y además, pues en los snap inverter, como vemos, pues la ventilación del aire fresco, ¿vale? La absorbe, la recoge a través de las laterales de los equipos, ¿vale? Que es por donde se encuentra el canal de refrigeración y lo evacúa por la parte superior, ¿vale? Donde se encuentra el disipador de temperatura, ¿vale? Como vemos, si diéramos la vuelta al inversor, en la parte trasera, vemos dónde se encuentra el canal de refrigeración, ¿vale? Voy a señalar aquí, ¿vale? Este sería el canal de refrigeración. Y en este lado, pues tendríamos el ventilador de expulsión de aire, ¿vale? Si vemos en imagen, cogeríamos en este caso, en uno de los laterales, el aire fresco, ¿vale? Para evacuar por la zona central, por el disipador de temperatura. Si quitáramos la tapa que cubre el disipador, pues veríamos el canal de ventilación y el disipador, ¿vale? En este caso, en uno de los laterales, dependiendo del equipo, lo podemos encontrar uno en la izquierda o en la derecha, o incluso en algunos inversores tenía hasta dos ventiladores de axiales, ¿vale? Para poder extraer el aire caliente que se vaya generando, ¿vale? Como vemos en la imagen, pues ¿qué conseguimos con esto? Pues que toda la zona del inversor, toda la parte de potencia, donde se encuentra la electrónica de potencia, tenga una temperatura homogénea, ¿vale? Y como vemos en imagen, pues lo que conseguimos es que la zona por donde evacúa la temperatura sea por la zona central, ¿vale? ¿Qué más vemos en pantalla? Pues que el concepto de ventilación activa, como ya muchos sabréis, siempre se ha mantenido desde un principio en los inversores Fronius, desde los primeros inversores IG centrales, IG Plus, Agil o CL, todos han tenido el mismo concepto con ventiladores de evacuación de temperatura, ¿vale? De refrigeración, y esto se sigue manteniendo a día de hoy con la nueva generación de inversores, con los nuevos Gen 24, pues como vemos en imagen, cobra todavía mayor sentido y mayor visibilidad e importancia, como podemos ver, gracias a que tiene un ventilador en la zona central del inversor, donde se enfoca directamente al disipador de temperatura que cubre prácticamente todo el equipo, sobre todo donde se encuentra la parte de potencia, la electrónica de potencia y la parte inferior. ¿Vale? Aquí lo vemos, donde tendríamos la zona DAT con la zona de comunicación y de conexión del cableado. Igualmente tendremos esas guías de evacuación de la temperatura de la temperatura que se haya producido, que haya evacuado por temperatura el equipo. Como vemos en la imagen, pues aquí lo que vemos es que se absorbe a través de la parte central del inversor el aire fresco, el aire que está a temperatura ambiente, y lo evacúa por todos los laterales del equipo, con lo cual vemos que se sigue mejorando e implementando esta tecnología para hacerlo más eficiente, ¿vale? Continuamos entonces quería comentar un poquito pues las definiciones y un poquito las diferencias que podemos encontrar entre la ventilación activa que utiliza Fronius y la ventilación pasiva que
que pueden utilizar otros fabricantes, ¿vale? Como vemos en imagen, la diferencia pues se ve claramente donde tenemos en la parte superior izquierda un elemento de la electrónica de potencia del inversor, por ejemplo, donde vemos que la temperatura, que en un principio podría estar a unos 23, 24 grados, con un ventilador lo que conseguimos es que esa temperatura, lo primero es que disminuya, ¿vale? Y el punto caliente, el foco de calentamiento, se disipe. Como vemos en la imagen, pues se va disipando el calor hacia la zona en la que esté orientada pues la ventilación de nuestro equipo, ¿vale? Entonces, lo normal con la ventilación activa pues es disponer de 2 ventiladores mínimos o incluso 3 en algunos de los casos, y uno de ellos pues será para la refrigeración del disipador de temperatura, como decíamos en los Snap Inverter y en los Gen 24. Y luego pues otro ventilador que se encontrará en la parte interna del equipo para la circulación del aire interno en la electrónica, ¿vale? De potencia para evitar puntos calientes. Entonces lo que conseguimos con eso pues es que se disipe la temperatura de una forma más eficiente, ¿vale? Que se produzca un punto de temperatura mucho menor, como vemos en la imagen, y además la velocidad de los ventiladores siempre va a estar regulada en función de la temperatura, ¿vale? Los ventiladores que van a entrar en funcionamiento o a mayores revoluciones dependiendo de la temperatura ambiente y de la temperatura que esté cogiendo nuestro inversor en la electrónica de potencia y en función también de la potencia que estén produciendo, ¿vale? ¿Qué conseguimos con esto? Pues que no tengamos contacto directo con las partes electrónicas, porque como decíamos, al tener un canal de refrigeración aparte, pues en ningún momento el disipador de temperatura, que es el foco central de refrigeración del equipo, no está en contacto en ningún caso con la parte electrónica de potencia, ¿vale? A diferencia de la ventilación pasiva, pues la convección se produce de forma natural. Como vemos en pantalla, pues tenemos un punto en el inversor que se produce una temperatura, que lo único que podemos esperar es que de forma natural se vaya disipando de forma más lenta además, ¿vale? Y normalmente, pues esto es debido a que no disponen de ventiladores, en todo caso, un ventilador interno, como podría ser para la circulación del aire interno. Pero como vemos en imagen, pues la diferencia es abismal, ¿vale? En cuanto a la temperatura. Y sin más, pues vamos directamente a las ventajas, ¿vale? A las ventajas de la ventilación activa. He querido hacer un pequeño resumen de las ventajas que vemos que disponen este tipo de tecnología, y pues directamente lo primero que podemos tener en constancia es que esto supone menores costes, ¿vale? Un bajo mantenimiento debido a que el enfriamiento automático, por así decir, de los equipos, gracias a la ventilación activa, pues no tenemos que tener un mantenimiento muy habitual, ¿vale? Más allá del propio mantenimiento que pueda disponer en el equipo para comprobación de conexiones y demás. Pero en cuanto a ventilación, esto supone que los costes sean inferiores, ¿vale? Gracias a la ventilación activa de los inversores. ¿Qué más tenemos? Pues una de las ventajas principales también es un mayor rendimiento, ¿vale? Conseguimos más rendimiento gracias a que esta tecnología lo que hace es que de forma eficiente garantiza un mayor rendimiento, ¿vale? Luego lo veremos un poquito más desglosado. También, pues una cosa que también es importante tener en cuenta, un inversor más ligero, ¿vale? Pesa menos. El disipador de temperatura también, tiene esta capacidad de que con el conjunto del inversor sea más ligero y pese menos, ¿vale? Y luego la flexibilidad, que esto también lo vamos a ver más profundamente, la flexibilidad que nos permite en el montaje, ¿vale? En la ubicación del inversor, en la posición del inversor, pues es mucho más flexible. Y luego, por último, pero no por ello menos importante, pues una vida útil más larga, ¿vale? Luego veremos un dato relevante que es súper importante, que es una vida útil mucho mayor, ¿vale? Por la temperatura, ¿vale? Las temperaturas más bajas de los componentes del inversor, pues provocan que el funcionamiento, la vida útil del inversor se alargue, ¿vale? Sea mayor. Entonces vamos directamente a la flexibilidad del equipo, ¿vale? La máxima flexibilidad en el montaje. Y como vemos, pues tenemos varias opciones del inversor desde una posición vertical. Podemos seleccionar desde vertical hasta horizontal cualquier posición, ¿vale? En la que dispongamos. Lo normal puede ser habitualmente en posición vertical, pero lo que decimos siempre en Fronius, nuestros equipos están diseñados para una máxima flexibilidad para que se adapten a cualquier tipo de instalación, ¿vale? No que sean siempre la única posibilidad posible, ¿vale? Entonces, como vemos en pantalla, pues desde vertical hasta horizontal puedo utilizar cualquier grado de inclinación,
¿vale? A diferencia de inversores con ventilación pasiva, pues en la mayoría de los casos solamente se pueden instalar en forma vertical o con una pequeña inclinación. Conseguimos con esto pues que no tengamos restricciones en ningún momento. ¿Qué más tenemos? Pues el aprovechamiento del espacio, ¿vale? Como vemos aquí en la imagen, vemos que gracias a este concepto, a esta tecnología, podemos aprovechar más el espacio del habitáculo donde se encuentren los inversores instalados, ¿vale? En una zona donde tengamos varios inversores, el aprovechamiento del espacio porque puedo poner los inversores más juntos, puedo aprovechar más el espacio de esa habitación gracias a que la ventilación, en función de por dónde coja el espacio, el aire para la refrigeración, pues puedo aprovecharlo, ¿vale? Como vemos aquí en pantalla, pues la distancia del montaje, que en cada inversor será de una distancia dependiendo también del modelo, de la potencia, ¿vale? Que eso lo podemos encontrar en el manual de instalación de los equipos. La humedad permitida es una humedad bastante amplia y luego el rango de temperaturas que vamos, podemos encontrar en los inversores primo que desde los menos 40 grados hasta, en el resto de equipos, hasta casi los 60 grados en el caso de los Simo y los Eco, ¿vale? Tenemos un amplio rango de temperatura de funcionamiento de los equipos que luego veremos lo importante que es esto, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Pues la ventilación activa directamente es igual a una mayor generación, ¿vale? Así de simple. Lo que podemos ver en la imagen, pues aquí podemos ver una comparativa donde el concepto de ventilación activa de los inversores Fronius frente a otros fabricantes donde no tienen esta tecnología, pues como vemos en imagen aquí en esta gráfica, he querido señalar pues, las diferencias en cuanto a la ventilación activa y a la ventilación pasiva. Si vemos la leyenda, pues los inversores Fronius a 850 voltios y a 580 voltios, vemos que a diferencia de otro fabricante, el inversor en este punto empieza a reducir potencia debido a la temperatura, ¿vale? Por ejemplo, aquí a 800 voltios, el otro fabricante empezaría a reducir la potencia, ¿vale? Voy a explicar primero esto, que es cuando el inversor llega a alcanzar en su electrónica de potencia una temperatura elevada, ¿vale? Para proteger su funcionamiento y su correcto trabajo, pues lo que hace es reducir la potencia, ¿vale? Para no seguir calentándose más, ¿vale? Esto, pues ya no solamente por la temperatura ambiente, sino por la propia funcionamiento, generación de energía del equipo, cada vez se va calentando más a medida que mayor potencia va sacando y mayor temperatura ambiente se va produciendo en las horas centrales del día. Entonces, como vemos aquí en la imagen, la diferencia es clara, ¿vale? A 800 voltios el otro fabricante empieza a reducir su potencia y a 500 voltios lo mismo, empieza a reducir su potencia por temperatura cuando los inversores Fronius todavía ni siquiera han empezado a llegar a este punto, ¿vale? Donde vemos que lo que conseguimos con esto, que con la ventilación activa, la reducción de potencia se produzca de forma más tardía, ¿vale? Por lo tanto, conseguimos mayor generación, ¿vale? Aquí vemos ya la diferencia en los inversores Fronius a 850 y a 580 voltios, donde la reducción de temperatura, la reducción de potencia por temperatura, perdón, se produce mucho más tarde. ¿Qué conseguimos con esto? Pues la diferencia en cuanto a mayor producción, mayor rendimiento de mi instalación, ¿vale? Aquí vemos la diferencia entre ventilación activa y pasiva, ¿vale? Al final, con esto que conseguimos, pues la diferencia en que la ventilación pasiva tiene mayores pérdidas, ¿vale? Por este tipo de situaciones. Entonces, esto cobra especialmente importancia en regiones con altas temperaturas, ¿vale? En ubicaciones, además, pues, bueno, aquí en España, todos sabemos que en las zonas costeras, en el sur, pues todo esto hay que tenerlo súper en cuenta porque nos podemos dar luego una sorpresa de encontrarnos que nuestro inversor en las horas centrales del día, que cuando mayor podemos esperar que saque su producción, pues empieza a reducir potencia y perdamos esa generación de la que dispone, ¿vale? Por este motivo. Con ello, pues las consecuencias de la reducción de potencia por temperatura, pues aquí lo vemos, ¿vale? Vemos esta imagen donde tenemos la temperatura ambiente, ¿vale? En la gráfica, con la campana de Gauss del inversor de su producción, ¿vale? Al cabo del día. Como vemos aquí en la imagen, pues se va produciendo, en este caso, por ventilación pasiva, donde el inversor empieza, cuando estamos acercándonos a las horas centrales, donde mayor irradiación y mayor producción podemos sacar del inversor, empieza a reducir potencia, ¿vale? Empieza a reducir potencia porque se está produciendo una temperatura elevada y con ello, pues
conseguimos que tengamos estas pérdidas por la ventilación pasiva, ¿vale? A diferencia de la ventilación activa, donde conseguiríamos que la producción del inversor se produjera siempre de forma homogénea, como estamos acostumbrados con la campana de Gauss habitual, y lo que se transfiere esto es que con la ventilación pasiva pues podemos llegar a tener pérdidas de hasta el 15%, ¿vale? Con lo cual esto pues, cobra una importancia suprema, ¿vale? Para tener en cuenta en la decisión de la selección del equipo, ¿vale? Y luego ya, pues, para terminar, ¿vale? Para no extenderme mucho más, que al final siempre se nos va la hora. Lo último, como decía, y no por ello menos importante, pues la ventilación activa es igual a una mayor vida útil en los equipos, ¿vale? Aquí lo vemos. Es súper importante saber que una temperatura en la que unos 10 grados superior, ¿vale? Un aumento de 10 grados de temperatura, lo que significa es que la vida útil del inversor se reduzca a la mitad, ¿vale? Así de simple, ¿vale? Un aumento de 10 grados de temperatura reduce la vida útil al 50% de mi equipo. Entonces, cada vez que esto se vaya produciendo, cada vez que vaya aumentando 10 grados más, 10 grados más, 10 grados más, pues lo que consigo es reducir la potencia, o sea, reducir la vida útil de mi equipo al 50%, ¿vale? Con lo cual, esto es súper importante, ¿vale? Como decía, cuanto mayor es la temperatura, los componentes tienen una menor esperanza de vida, ¿vale? Con el enfriamiento, con la refrigeración activa, la temperatura de los componentes, pues consigue una vida útil mucho mayor. Y lo que conduce esto, pues que la ventilación pasiva a temperaturas que sean potencialmente altas, como decía, en ubicaciones donde sabemos que a partir de ahora, que ya lo estamos sufriendo, tenemos prácticamente la mayoría de los días de 25 grados, ya no nos baja nadie, de 25 o 30 grados en casi todo el territorio español, portugués incluso, ¿vale? Entonces, lo que sucede con este tipo de circunstancias es que la reducción de potencia se produzca más temprana, ¿vale? Entonces, pues nada, hasta aquí el webinar de hoy. Era simplemente pues, poner en valor el concepto de ventilación activa de los inversores Fronius, ¿vale? Como decía. Nada más, ¿vale? Como siempre, agradeceros a todos vuestra asistencia. Espero que os haya servido de ayuda bueno, para conocer un poco más todo lo que concierne a Fronius, su tecnología, el funcionamiento de los equipos, el porqué de todo. Y nada, espero que os haya parecido interesante. Como siempre, este webinar se subirá a YouTube al cabo de los días, de la semana que viene seguramente, y recibiréis la presentación, ¿vale? De este webinar. Como siempre, ahora recibiréis cuando se cierre el webinar la posibilidad de poder dar vuestras sugerencias, vuestro feedback y demás. Y bueno, me voy a quedar unos minutillos para responder algunas preguntas que puedan haber surgido, a los que no tengáis ningún tipo de consulta, o si la tenéis luego más tarde, como siempre, tenéis a vuestra disposición el soporte técnico en el que yo me encuentro, al teléfono de siempre, al 91 649 6030, o la bandeja de soporte técnico, PB Support, pb-support-spain@fronius.com, donde podéis consultarnos siempre que queráis. ¿Vale? Muchas gracias a todos y nos vemos en siguientes webinars. Un saludo.